Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más de Utsikame Wirrárica. Bueno, seguimos en mi pueblo, Guadalupe Cotán. Y pues ahora acompáñenme en este nuevo video, en el cual vamos a ir a visitar el potrero. Ya por ahí vamos a ir a regar unas plantas que tiene mi papá. Y pues a ver cómo nos va. Mira, aquí cuando estaba chico, aquí me venía a bañar. Antes estaba bien bonito, pero ahora como ya hay redes de drenaje, pues lo pasaron casi por todo el arroyo. Y aquí estaba bien bonito, se hacía como una playita todo esto. Pues se van requiriendo servicios, pues se van construyendo ciertas cosas. Y ya pues tristemente se van destruyendo pues parte, ¿no? Donde nos veníamos a bañar, también esa parte. Ahí se hacía como una pequeña pila de agua. También estaba larguito, unos 6-7 metros. Y bonito que estaba para bañarse. Y ya pues en otra ocasión les voy a ir a grabar más aquí abajo, donde nos veníamos a bañar. También. Ahí sí le llamábamos el chorro. Ya por la cascada que se hacía. Estaba muy alto así la caída. Si te resbalabas pues ya te dabas un buen golpe. Pero pues de niño nos gustaba la adrenalina. Ya pues sirve que les grabo más o menos de otra vista cómo está mi pueblo. Y ya pues ahí enfrente tenemos lo que se conoce ahora como Nueva Colonia o La Colonia. ¿Por qué? Porque relativamente pues tiene pocos años en comparación de mi pueblo. A lo que me dicen que los que están asentados aquí eran de otro pueblo que se llamaba Cocobasco, yendo para aquel rumbo. Y ya pues creo que no tenían agua y otros detallitos, pero creo que principalmente por falta de agua, escasez de agua, pues se vinieron para acá. Y entonces pues ya se asentaron ahí. Y ya pues esta caminata pues sí me trae muchos recuerdos, porque pues haz de cuenta pues ahorita que voy caminando por aquí pues estoy recordando pues mi infancia, ¿no? Todo lo que viví aquí, por donde anduve, y ya por las experiencias vividas, ¿no? Y ver que más que nada pues que ha cambiado muchísimo. Y ver amistades o personas que tú veías de niño y ahorita verlos crecidos de tu edad, pues que eran de la misma camada, ver que aún siguen con vida, pues es muy grato verlos. Y ya pues vamos, ¿qué les diría? A medio camino hacia donde vamos. Caminando llevaríamos que como unos 10 minutillos, 15 minutillos. Y pues seguimos. Y aquí les voy a grabar donde está la prepa. Mira, aquí es donde está la prepa, donde lo hicieron. Hasta allá está mi pueblo, al fondo. Y hasta acá se vienen a estudiar la chavalada. Ya, pues ya casi estamos llegando. Es ahí donde está donde va la carretera, la curva, y luego vamos a dar a la derecha. Así que ya mero llegamos a nuestro destino. Y ahora sí ya estamos en el territorio. Por fin llegamos. ¿El hotel qué es? No, es normal. Nada más en temporal de lluvia venden aquí.
Y vean, aquí estamos en el potrero. Chulada. Buena vista que se tiene de aquí. Y regresando, pues así está el huerto. Ahí va poco a poco. Tenemos plátano, el maíz, ahí medio más o menos seco. Nomás falta buena agua. Y vean, allá ya está la otra parte. Ahí pues ahí tienen las líneas de manguera para el agua. Y pues también se sembró lo que es maíz. Ahí en la parte de arriba frijol. Y por acá aparte no sé qué se haya sembrado. Y pues así está más o menos. Y ahorita nomás estamos quitando la hierba mala que se da mucho aquí, pues para que no robe los nutrientes y deje crecer bien a las plantas. Vean nada más el vistononón que tenemos desde acá. Vean todo esto. Ahí está el río que les comentaba. Ahí me llevaban de niño a pescar. A mí me gusta mucho pescar y siempre íbamos allí a pescar al río. Pero vean nada más qué vista. Como les comentaba, toda esa parte ya es el estado de Jalisco. Para aquel rumbo ya nomás lo que sí es esa parte, encinos, donde se ve el camino, la carretera, acá están unas casas y abajo están las palomas. Y ya pues eso todavía corresponde aquí a Guadalupe, Yucatán. Y vean nada más, chulada. Vean, raza, el paisaje que tenemos desde acá. Pues aquí siempre está una piedra en el cual pues se tienen estas vistas. Y pues muy bonito que se ve, la verdad, y más el aire que sube, fresquísimo. Y ya pues aquí para construir tu casa con buena vista y todo, ¿no? Pues qué más puedes pedirle a la vida teniendo estas vistas y viviendo en la naturaleza. Espero un día tener el suficiente recurso pues para poner una casita por aquí, una casa. Mira los chilillos, los pulí, aquí tiene. Ahí va poco a poco. Que se le había quemado, ¿no? Una vez, ¿en qué parte fue? Todo esto se quemó. Del programa Sembrando Vida. Mira, aquí se sembró lo que son rabanitos. Acá arriba al parecer calabazas. Y ya pues hubo un incendio, pues arrasó con casi todo. Y ya pues algunas plantas se están secando, todo por acá. A ver si logran sobrevivir. Bueno, pues ya llegamos a la casa y pues así está más o menos el potrero. A ver si más adelante ya que nos echemos otra vuelta pues ya crece. Y pues nada, espero que el video les haya gustado. Ahora sí toca descanso. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima.